Un iceberg de teorías conspirativas. Es una imagen donde se muestra diversas teorías o hipótesis de cierto tema, ya sea de un videojuego, de una serie, de un anime, o incluso de caricaturas o películas. Este concepto nació en el foro de 4chan, aunque unos tienen la certeza que nació en Reddit, gracias al iceberg de Mario 64, el cual fue puesto en Twitter a modo de meme, pero terminó siendo viral, y con detalles muy interesantes. Aunque otros más atrevidos dicen que nació realmente en Twitter, su origen o quien lo inició no es del todo clara, pero se hizo muy popular a lo largo del 2020 y sigue siéndolo aún en pleno 2021. Todo indica que entre más abajo se llegue al iceberg, más bizarra, extraña o siniestra es la teoría. Pero en este caso y a petición de muchos Moonies que me han escrito en mis redes sociales, les traigo para todos ustedes el iceberg de teorías de Sailor Moon, ya que a pesar de que he hecho videos de teorías extrañas de ella, aún existen teorías y conspiraciones por descubrir que quizás nunca lo habíamos visto con detalle. Así que quédate conmigo para descubrir. El iceberg de Sailor Moon, primera parte. Se pensará que Mamoru Chiba, o conocido en Latinoamérica como Darien, tenía personalidades múltiples según la versión que llegues a ver. Sin embargo, a pesar de que Tuxedo Mask es un personaje realmente importante, especialmente para su amorosa relación con Sailor Moon, en el anime de los 90, su forma de ser es muy diferente al manga, debido a que en primer lugar él es mayor que Serena. Su madurez mental es evidente, por lo que no siempre se muestra muy afectivo con Serena, a pesar de que la ama, pues a causa de la falta de sus padres, él no muestra mucho sus emociones como Serena. Pero eso no quiere decir que al principio viéramos un poco de la personalidad que él posee en la primera temporada, viendo que incluso puede hacer enojar a Serena con sus comentarios. En el anime, por lo general suele ser la víctima, actuando como un tipo de personaje de damisela en apuros. Incluso arroja rosas para atacar al enemigo antes de que dañen a su amada, lo que, lamentablemente, no siempre lo hace muy útil al momento de ayudar a Sailor Moon, debido a que el anime clásico iba para un público en específico. En este caso, la gran empresa de animación trató de enfocarse más a las Sailor Scouts y sus poderes, mientras que a Tuxedo Mask lo dejó en un segundo plano, y no le dio los poderes que él realmente tenía en el manga. El estudio de animación lo hizo tan diferente que incluso hicieron capítulos de relleno, donde él terminaba con Serena, haciendo que la tratara muy malo por momentos en la temporada R. Nos hacían ver a Darien como a alguien frío, que le avergonzaba a su novia, o incluso la negaba con sus amigos. Por eso se ganó el desprecio de algunos fans, sobre todo cuando vieron que Seiya era casi lo opuesto a Darien, dejando al príncipe de la tierra como alguien que no amaba a Serena y que no hacía nada para salvarla. Una de las curiosidades extrañas que rodean a Amy Mizuno es sobre el propósito de su aparición en la historia, y por qué se pretendía que ella tuviera una aparición momentánea en la serie, tal como le pasó a Molly, la mejor amiga de Serena. Y aunque hoy en día Sailor Mercury es un personaje muy querido y valorado, se tenía la intención de que Amy sería un personaje desechable. Eso significa que ella no habría sido un personaje importante en absoluto, una vez que su parte dentro de la historia hubiera terminado. Debido a su forma de ser, el cual es totalmente opuesto al de Serena Tsukino, los productores de la serie pensaron que a los lectores del manga no les gustaría este personaje en la versión animada, pero gracias a los lectores de manga y espectadores de anime en Japón, Amy fue uno de los personajes más populares en los años 90. Esto se debe a que ella es una gran modelo para los estudiantes en la escuela. Se le consideraba una chica muy tierna, debido a que a la hora de relacionarse era tímida y reservada, haciendo que muchos japoneses espectadores de la serie se identificaran con ella. Por ese motivo, no solo se conservó en la historia, sino estaba en los niveles más altos del ranking en popularidad.
En la serie de los 90, nos presentaban al profesor Tomoe como un padre bondadoso, cariñoso, que solo estaba haciendo un experimento en su laboratorio para el bien de la humanidad. Pero en dicho accidente su pequeña hija muere y está en su desesperación para revivir a su hija. Hace un trato con Faraón 90, un alienígena de oscuras intenciones, por lo que él es poseído por este ser maligno, el cual controla el cuerpo del profesor Tomoe para llevar a cabo sus planes siniestros de conquista y destrucción de la Tierra. Al final de la tercera temporada, se le dio una segunda oportunidad para criar a su hija, por lo que el alienígena deja su cuerpo y vuelve a ser el mismo de antes. Así él logra recuperarse y trata de criar a su hija nuevamente, pero en el manga y la versión Cristal, podemos notar que él era lo contrario. En estas versiones, él era más sádico y despiadado. Se dice que él pudo haber ocasionado la explosión en su departamento matando con el incendio a su esposa y provocándole quemaduras graves a su hija Hotaru. Incluso la misma Sailor Saturn explica que él era un ser despiadado y avaricioso de poder. Eso nos hace ver que Tomoe no tenía escrúpulos. Y era alguien psicópata que no le importaba nada más que destacar en el mundo científico, con sus inventos extraños y poco éticos. Pues por esa razón también fue expulsado de la comunidad científica. Él gustosamente acepta ser un recipiente para Faraón 90, para cumplir el deseo de la destrucción de la Tierra, mostrando así que no le importaba nada. Solo deseaba ver destrucción y caos a su alrededor. Esta hermosa dama es Sailor Pluto, la guardiana del tiempo y el espacio. Ella es absolutamente una de las Sailor Scouts más poderosas de la serie, y sus poderes son definitivamente una de las razones por las cuales ella no puede morir tan fácilmente y sobre todo que los años no pasen por ella. Debido a su capacidad para controlar el tiempo, en realidad ella es la hija de Cronos, el dios griego del tiempo. Dada esta información, eso hace ver que Sailor Pluto sea la Sailor Scout más antigua de la serie. Lo que también es muy interesante es que ella es aparentemente inmortal, pero detener el tiempo en realidad puede costarle la vida. A pesar de ser inmortal, su edad real es un gran misterio. Con los dioses griegos que vivieron hace miles de años, no se sabe cuánto tiempo ha vivido ella. Tal vez la misma Sailor Pluto no puede recordar la edad que tiene actualmente, pues por lo que hemos visto en el manga y anime, al morir Sailor Pluto, ella vuelve a revivir para cuidar la puerta del tiempo. Pues ella es la única que puede custodiarla. Eso quiere decir que podría tener una edad similar a la Neo Reina Serenity o incluso un poco más, dependiendo del tiempo en el que la Reina Serenity le encomienda la misión de custodiar la puerta antigua del tiempo. Los fans de Sailor Moon son conscientes del hecho de que había un manga de Sailor V antes de que Naoko Takeuchi creara la serie insignia. Pero antes de que Toei produjera el anime Sailor Moon de 1992, se hablaba de un anime, y era justamente el de Sailor V. En el manga Codename, Sailor V, Minako y Artemis lucharon contra una extensión del Reino Oscuro conocida como Dark Agency. Se consideró una serie de ovas de Sailor V, pero Toei Animation querían un equipo de chicas que se transformaran en superheroínas. Entonces, Takeuchi agregó a Minako a un grupo de las 5 Sailor Guardians. Toei Animation luego produjo el icónico anime basado en esa nueva serie de manga, Sailor Moon. Sailor Moon tiene su propia serie live action. Estrenada el 4 de octubre de 2003, está compuesta por 49 capítulos y 2 especiales. Nos cuentan la historia de Serena Tsukini y su inicio como Sailor Scout cuando encuentra a Luna, la cual le cae a la cabeza cuando cae del cielo. Las historias y personalidades de los protagonistas fueron ligeramente modificadas para actualizarlas y hacerlas más agradables para los espectadores. Los cambios no solo se centran en las Sensei, sino que se extienden a sus familias, amigos e incluso a los miembros del Dark Kingdom. Los uniformes de las guerreras se basan directamente de los que utilizan en la versión del manga, a diferencia del anime en el que detalles como los cinturones y otros accesorios fueron eliminados. Incluso Luna y Artemis son gatitos de peluche, y no gatos reales.
De hecho, en esta la única versión en la que veremos a Luna en transformarse en humana y posteriormente en una Sailor llamada Sailor Luna. A diferencia del manga y anime, ellas reciben unos celulares para comunicarse entre ellas y copiar la ropa de otras personas para poder infiltrarse en lugares prohibidos. Lo sorprendente de esta versión es que los 4 reyes celestiales reciben un rediseño acorde con sus personalidades. Después de ser derrotados son revividos como civiles comunes y participan junto a Mamoru en las batallas. En ambos países existe una especie de relato de un conejo en la luna, en Japón. Es un cuento llamado Tsuki no Usagi, conejo lunar. Y cuenta que hace mucho tiempo existió un anciano peregrino que durante un largo viaje se topó con 3 animales: un mono, un zorro y un conejo. Al estar hambriento y cansado pidió a los animales que buscaran alimentos. El mono se subió a un árbol y le trajo fruta, el zorro, al ser un astuto cazador, le trajo un ave, pero el conejo, rezagado, no encontró alimento alguno. Al observar el fatigado rostro de aquel hombre, el conejo sintió culpa y decidió agrupar algunas ramas. Encendió una fogata y brincó sobre el fuego para ofrecer así su carne. El anciano, que era realmente un poderoso dios, se conmovió por aquella acción, recogió sus restos y los enterró en la luna. Desde entonces, en los cielos, se puede ver la figura de aquel bondadoso animal. Mientras que en México existe una leyenda azteca que toca el mismo tema y sorprende por la similitud de su relato con el japonés. Pues este nos cuenta que Quetzalcóatl decidió viajar una vez por el mundo en la figura de un hombre. Como había caminado tanto se sintió fatigado y hambriento, así que decidió descansar a la orilla del camino. Cuando vio que un conejito estaba comiendo zacate, pasto, Quetzalcóatl se mostró curioso y el conejito le ofreció de su comida, pero a este no le gustaba el zacate. Entonces el animal se ofreció como alimento. El dios, en agradecimiento, lo levantó hasta la luna donde quedó marcada su figura para toda la eternidad. Es por eso que Usagi está muy relacionado con ambos cuentos, ya que en la canción Princess Moon nos dice que la figura de la princesa la puedes ver en la luna, haciendo alusión del conejo en la luna. Soisaita es ligeramente similar a Ojo de Pez, tanto por el aspecto físico como por el hecho de que ambos son hombres y los hacen pasar por mujeres. Soisaita también tiene similitudes con Esmeralda, villana de Sailor Moon R. Ambos tenían una versión extrema de sus predecesores, siempre burlándose y ridiculizándolos. Sus planes terminaron en fracaso. Por último, Soisaita y Esmeralda toman parte en la muerte de sus predecesores. Además, se enamoraron de alguien de su grupo. Incluso comparten a la misma actriz de voz en el doblaje en inglés. Asimismo, Soisaita hace un breve cameo en el episodio 70 del anime, pues cuando Koan golpea a Yuichiro, se puede ver un chibi de él. Muchos aún a estas alturas piensan que el anime de los años 90 que pudimos disfrutar en las tardes o en las mañanas, cuando éramos niños, es la versión original de Sailor Moon. Ya que incluso cuando salió la versión Cristal, parte del fandom la aborreció porque decían que no se parecía a la original, pues pensaban que sería un reboot del anime. Pero no, para la desilusión de los que aún no conocen mucho de Sailor Moon, o apenas la están conociendo, tengo que decirles que el anime no es la historia original, ya que la versión impresa o conocida como manga, nos narra la historia original de Serena Tsukino y sus amigas. Y créanme que cuando les digo que tiene tintes más oscuros y serios para un público más adulto, es porque realmente los tiene, pero el anime de los 90 fue muy suavizado, así que podríamos decir que la animación clásica es una adaptación original por 2 razones. Una, porque no fue fiel al manga salvo por varios detalles. Y 2, porque Toei supo cómo crear su propia historia basada en el manga, agregando detalles aquí, rellenos allá, quitando todo rastro de tonos adultos serios, y reemplazarlos por situaciones más cómicas, y metiendo temas que en su momento provocaron polémicas, sobre todo en los padres de familia, y grupos religiosos en unos pocos países.
ya que parte de la trama abordaba temas que no eran muy bien vistos en los 90, y que contenía chistes que algunos tenían doble sentido, o abordaba relaciones que incluso en el manga no existían. Se es sabido que dentro de la industria del anime y manga, se crean prototipos para determinar cómo se verá finalmente el personaje que el artista ha creado, para presentarlo al mundo. Y en el caso de Sailor Moon no es muy distinto, pues hemos podido ver desde colores algo distintos los que conocemos, o con detalles que en el anime no vemos, pero que en el manga es común encontrarlos. A eso se le conoce como prototipos. Hasta el momento se le ha reconocido 3 prototipos de la protagonista, desde su primer traje con su cabello rosa, pasando por el traje que más parecido tiene al actual, salvo por el color de los guantes, hasta pasar con su traje de Sailor, más una capa y guantes con otro diseño, pero lo que sí tienen en común estos 3 prototipos es el antifaz que ella usa, pues este tenía el propósito de mostrarle quienes le pedían ayuda, para identificarlos y correr a salvarlos. Pero fueron descartados. De hecho, las amigas de Serena también tuvieron prototipos, solo que a ellas únicamente se les conoce 2. Y son las que estás viendo ahora mismo en pantalla. En realidad es un mega especial, pero está dividido en diferentes historias, dando así varios mini capítulos, que no fueron emitidos en Latinoamérica, no cuentan con doblaje alguno. Muy pocos saben su existencia y aunque hice un video hablando sobre ellos, creo que deben estar en este lugar del iceberg porque es algo conocido pero a la vez misterioso el por qué nunca los doblaron ni los distribuyeron en más países. Se les puede encontrar únicamente subtitulados. Las historias que vemos en este especial suceden después de que Sailor Moon y Chibi Moon reciben sus nuevos poderes. El especial 1 titulado, Una elegante transformación, el diario de crecimiento de la Llorona Usagi, y el especial 2 titulado, El regreso de Haruka y Michiru, el teatro de títeres fantasma, son creaciones originales de Toei. Mientras que el especial 3 titulado, La aventura de Rini, el pavoroso castillo del vampiro, está basado en un especial que hizo Naoko Takeuchi en su manga, y pertenece a su recopilación Sailor Moon's Short Stories Volumen 1. Se especula que el primer especial no tenía caso doblarlo, ya que era una recopilación de todo lo que Serena vivió para convertirse en una gran Sailor Scout. Y eso es algo que se vio en toda la serie y no era un corto del todo entendible para la audiencia, pero las últimas 2. Se menciona que no las doblaron, por los tintes oscuros que tenían las tramas, ya que para un público infantil de ese entonces, era muy tenebroso, porque el anime normalmente tenía toques humorísticos todo el tiempo, pero en este a pesar de que los tenía, la trama no era para nada infantil en alguno de los casos, tomando así la decisión de no adquirirlos ni doblarlos. Es por eso que se les considera perdidos, porque mucha de la audiencia habla hispana no los conoce, y los que lo conocen, solo lo saben porque los han visto en internet. De hecho, los 3 OVAs de Sailor Moon que existe, tampoco están doblados. El primero es conocido como El primer amor de Amy, Sailor Moon R Makeup, Sailor Senshi, Transformación, Sailor Moon Omake, Usagi y las chicas resuelven el preludio de una nueva batalla, ya que la mayoría de las OVAs también eran como repeticiones o resúmenes de toda la historia, exceptuando por El primer amor de Amy, el cual no se sabe por qué razón jamás lo trajeron en Latinoamérica en su momento, pues a mi consideración, no tenía tintes tenebrosos o algo fuera de lo común, pero creo que esa duda persistirá dentro del fandom, por siempre. Si el video les gustó, no olviden comentar y compartirlo con sus amigos, para que más personitas conozcan el nivel superficial del iceberg de Sailor Moon. Suscríbete, y activa la campanita en todas, para que te notifique cuando suba un nuevo video. Les saluda, su amiga Samotita 16. Hasta la próxima.